Hola Iglesia Central, es un privilegio para mí poder estar aquí presente virtualmente por medio de la tecnología con ustedes en su celebración del Día del Señor. Le tengo enorme cariño a su pastor y su familia y de nuevo pues es un honor poder compartir con ustedes. Quisiera poder presencialmente compartir con ustedes y quizás pues cuando terminemos todo este gran dilema de salud que ha enfrentado el mundo entero, tendremos esa oportunidad. Pero mientras tanto, estamos conectados de esta forma. Y pensando en esta situación de salud que nosotros hemos vivido, es imposible pensar en lo que nosotros hemos vivido en este último año y no considerar las implicaciones que tiene todo el sufrimiento de salud sobre las vidas de las personas. Obviamente en nuestra propia iglesia nosotros hemos tenido a gente quienes se han enfermado y ha sido un enorme sufrimiento. Tenemos a otros quienes ellos han tenido a familiares enfermos y eso ha significado que han tenido que tomar decisiones drásticas dentro del hogar. Pero otros han sido afectados por esta pandemia sin jamás haberse enfermado. Aquí en Guatemala, el tema de si alguien muere, el entierro y la celebración de vida se ha visto profundamente afectada. Y personas ya no pueden manifestar las mismas tradiciones y han tenido que pasar el proceso de duelo solos, sin haber abrazado las tradiciones normales. Otros han perdido trabajo, han perdido ingreso. Ha sido un sufrimiento masivo que todo el mundo ha enfrentado. Y cuando pensamos en ese nivel de sufrimiento y ese nivel de dolor, inmediatamente se genera la pregunta: ¿cómo es que la cosmovisión cristiana, cómo es que los seguidores de Jesús responden ante tal sufrimiento? Eso es lo que quisiéramos explorar en esta mañana. Si me permiten orar juntos y de ahí vamos a proceder a nuestro pasaje. Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de ver tu palabra y ver lo que tú nos enseñas específicamente a cómo deberíamos responder ante el sufrimiento. Utiliza este tiempo, Señor, para tu honra y tu gloria. A pesar de la distancia, pido, Señor, que tú uses a tu siervo inútil para tus propósitos, para tu gloria. Y, Señor, que tú derrames tu gracia sobre nosotros en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Si tienen ahí sus Biblias, pueden encontrar el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. Capítulo 1 del libro de Santiago, versículo 2 al 8. Lo voy a leer junto con ustedes ahí en su lugar. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago aquí empieza a destacar para nosotros cómo es que el cristiano recibe el sufrimiento en su vida. Muy sencillamente, Santiago nos explica que enfrentamos las pruebas con gozo y con fe. Enfrentamos las pruebas con gozo y con fe. Veamos juntos de nuevo ese versículo 2 al 4. Dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas prueba, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué línea más ridícula hasta cierto punto, verdad? El sufrimiento duele.
duele profundamente. Y como seres humanos somos débiles y frágiles, y el sufrimiento nos recuerda cada vez que lo encontramos en nuestra vida, nos recuerda de lo débil, de lo temporal que somos. La manera en la que Santiago llama al creyente a enfrentarse con diversas pruebas es muy diferente y distinto a cómo solemos ver el sufrimiento en el mundo actual, ¿verdad? En el mundo actual, y con cierta razón, hacemos todo lo posible por evitar el sufrimiento. Nos cuidamos físicamente por temor al deterioro y dolor al cuerpo. Buscamos vivir en sectores de nuestra ciudad que son seguros, que son de menos riesgo. Cuando andamos en la calle estamos vigilando y estamos viendo por los peligros que existen. Nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida para evitar el sufrimiento. Pero no solo eso, lastimosamente las mismas iglesias no han abrazado en muchos casos lo que Santiago está enseñando aquí. Muchos predicadores actuales han reducido el sufrimiento a una maldición. Que si eres cristiano y estás sufriendo es porque has hecho algo malo, o porque te falta fe, o porque Dios te está castigando. Y como si tuvieras fe no estarías sufriendo. Así lo plantean muchos. Y estas herejías que se escuchan en muchos púlpitos niegan por completo lo que Santiago está promoviendo entre los creyentes dispersados alrededor de esta región del mundo. Santiago le llama al creyente a asumir una postura distinta ante el sufrimiento. No nos llama a evitar el sufrimiento, pero tampoco nos llama a ver el sufrimiento como si fuese una maldición. No nos llama a buscar el sufrimiento. Más bien, a cuando Dios introduce sufrimiento en nuestra vida, Santiago nos llama a recibirlo con gozo. El gozo que recibe las diversas pruebas no es lo mismo que una felicidad festejera. El gozo es el profundo contentamiento que está arraigado en algo más allá de nuestras circunstancias, que no depende de nuestras circunstancias. El gozo no significa que pasamos todo el día sonriendo y bailando y qué bonito que estoy sufriendo, pero que nos encontramos gozosos en medio del sufrimiento, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias en las que estamos. No hay nada más contracultural que gozarnos en medio del sufrimiento. Una de las maneras principales en las que los seguidores de Jesús manifiestan su fe y su cosmovisión es respondiendo al sufrimiento y recibiendo el sufrimiento con gozo. Muchos cristianos han querido reducir su separación del mundo únicamente a temas morales. Y en muchos casos temas que ellos mismos han inventado y que no están en las Escrituras. Algunos se jactan de lo diferentes que ellos son al mundo y cuán bien que ellos han cumplido todas las reglas de la iglesia. Y sin embargo, el momento que el sufrimiento toca su vida, ellos ya no sufren como cristianos, ya no sufren como Santiago les llama a sufrir. O para ponerlo tal vez un poco más fuerte, como cristianos a menudo cantamos los domingos como si creyéramos en un Dios fiel y soberano, pero sufrimos el lunes como si fuéramos paganos sin ningún Dios. Santiago nos llama a regocijarnos cuando nos enfrentamos con diversas pruebas. Ahora, él nos da una razón en este mismo texto. Vean versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Él nos dice que el cristiano se goza sabiendo que el sufrimiento prueba su fe. Ahora, esta prueba no es como un examen para ver si lo logras ganar o no. Más bien, probar nuestra fe implica manifestar la veracidad o la sinceridad de la fe. No es un examen como los que tomas en el colegio, es un examen médico, es un examen como un rayo X que revela la fe que hay.
Se los explico tal vez de esta manera. Mi familia, históricamente, hemos tenido problemas del corazón físico, no del corazón espiritual. También tenemos el problema de nuestro corazón espiritual, pero específicamente del corazón físico. Y eso significa que a mí me han tenido controlado desde joven, aunque todavía me considero joven, pero bueno. Pero parte de tenerme controlado ha sido que cada 2 o 3 años yo tengo que ir con el cardiólogo y hacemos una prueba de esfuerzo. Me subo yo a una cinta de correr, me conectan a un montón de maquinaria y el doctor está viendo cómo es que funciona mi corazón bajo estrés, bajo sufrimiento. No hay nada que yo puedo hacer en ese momento para de repente mejorar mi condición cardíaca. Simplemente ese examen va a revelar cómo está funcionando mi corazón. Y eso es un producto de todo lo que yo he hecho antes. Eso es más o menos lo que está diciendo Santiago. Cuando el sufrimiento viene y pone nuestra vida bajo estrés, ese estrés y ese sufrimiento manifiesta y revela la condición de nuestra fe. Prueba nuestra fe. Y yo creo que para muchas personas es precisamente por eso que para muchos el sufrimiento es sumamente doloroso. Muchos se han acostumbrado a buscar a Dios cuando solo estamos en medio del sufrimiento. Y mientras que eso es sumamente bueno hacerlo, en muchos casos nuestra fe en el sufrimiento es un producto de cómo hemos caminado con Dios fuera del sufrimiento. Porque el sufrimiento simplemente está manifestando lo que nosotros hemos cultivado en nuestro corazón durante todo este tiempo. Mediante las disciplinas espirituales, mediante el caminar con la iglesia. El sufrimiento prueba nuestra fe, manifiesta nuestra fe, y el cristiano que confía en Dios y ha caminado con Dios se goza cuando se encuentra en medio del sufrimiento, porque manifestará la confianza que ha tenido en Dios. Y Santiago dice que la prueba de esta fe produce paciencia. Quizás mejor traducido, perseverancia o constancia. Esa perseverancia nos dice Santiago que resulta, versículo 4, en que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Él está expresando algo que es muy común en las Escrituras. El pueblo de Dios a lo largo de las Escrituras es llamado a enfrentarse con el sufrimiento en el presente, porque hay algo mejor que le espera en el futuro. Ahora, esto de ser perfectos y completos no es algo material. Santiago se está refiriendo al fin o el propósito final de Dios. Esa palabra que él usa de perfectos, quizás lo has escuchado antes, es la palabra telos, que tiene que ver con nuestro propósito, nuestro fin, la meta hacia el cual estamos dirigidos, el propósito de nuestra vida. Y que el sufrimiento produce en nosotros esa perseverancia, y esa perseverancia nos lleva hacia el fin por el cual fuimos diseñados, que es intimidad con Dios, ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Santiago afirma esto unos versículos después, en versículo 12. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que el cristiano, sabiendo que la vida verdadera no consiste en acumular bienes materiales. La vida verdadera no consiste en comodidad y en evitar el sufrimiento. Más bien, la vida verdadera consiste en ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, ese cristiano recibe de parte de Dios lo que Dios quiera usar para que ellos sean perfectos y completos, para que ellos sean como Cristo, sin que nada les falte. Creo que es sumamente importante reconocer
que a todos llegará el momento cuando sufriremos. Quizás ahorita estás en medio de un tiempo de sufrimiento y dolor. Quizás ya lo has pasado o ninguno de nosotros sabe lo que nos espera mañana. Y para el cristiano entonces, lo que Santiago está diciendo es que nosotros no medimos el sufrimiento con los ojos del mundo, sino que nosotros, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor en nuestra vida que nuestra simple felicidad, recibimos entonces con gozo el sufrimiento. Le decimos al sufrimiento como si estuviese tocando nuestra puerta: bienvenido, querido huésped, haz en nosotros, haz en mí lo que tienes que hacer para que yo sea conformado más a la imagen de Cristo. Ahora, todo esto presupone algo, ¿verdad? Quizás ya lo estás pensando. Presupone que el sufrimiento que vivimos no es algo que sucede al azar. El sufrimiento como tal es inánime, no es el sufrimiento que tiene el poder para producir estas cosas en nosotros. Más bien, el sufrimiento está siendo utilizado por Dios para producir estas cosas. O sea, el sufrimiento en nuestra vida no es un producto aleatorio como resultado de un universo impersonal. Más bien, el sufrimiento está respondiendo al Dios soberano y personal. El cristiano se goza en las tribulaciones porque sabe que en todo momento Dios está llevando a cabo su perfecta y buena voluntad para producir en su pueblo el carácter de Cristo, para que sean completos y perfectos. Kurt Richardson, autor de uno de los comentarios, dice lo siguiente: Santiago animó a los cristianos a aceptar sus pruebas, no por lo que eran, sino por lo que Dios podría lograr a través de ellos. Las pruebas manifiestan nuestra fe. Y el que tiene una vida arraigada en el Señor se goza en las pruebas porque saben que resultan en su madurez y perfección espiritual. Santiago nos dice que recibamos el sufrimiento con gozo. Pero el segundo punto que nosotros vemos en este texto es que Santiago nos llama a recibir el sufrimiento con fe. Vean conmigo versículos 5 al 8. Dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. En estos versículos, Santiago también nos está ofreciendo un consuelo en medio del sufrimiento, aunque quizás no suene así. Él nos recuerda que todos los creyentes son llamados a gozarse en las pruebas, y aunque no han logrado esa perfección, que se gocen para que nada les falte. Pero luego Santiago inmediatamente reconoce que lo más probable es que algo nos faltará. Entonces él dice: si a algunos de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Que nosotros en medio de la prueba de la fe tenemos el privilegio de acudir a Dios y pedirle a Él sabiduría para enfrentar estas pruebas. Ahora, yo no sé tú, pero para mí es interesante que Santiago nos diga que podemos pedir sabiduría. Yo pensaría que él diría que le pidamos a Dios fuerza o perseverancia o libertad, pero esas no son las cosas que Santiago señala. No es malo pedir por esas cosas, pero él nos llama a que si nos falta sabiduría, que le pidamos eso a Dios. La sabiduría que procede de Dios nos permite ver el sufrimiento con el conocimiento de Dios y no solo con nuestro conocimiento. Nos permite saber los propósitos de Dios y no simplemente lo que nosotros podemos ver o percibir. Un ejemplo que quizás lo he usado antes
Pero es un recuerdo para mí tan visceral que tengo presente. Isabela, nuestra hija mayor de bebé, estaba muy enferma. Bueno, creemos que estaba muy enferma, pero como papás primerizos puede ser que realmente era una enfermedad muy común. Pero ya saben cómo son los papás de primera vez. La tuvimos que llevar de emergencia al doctor y él la quería inyectar y con algún medicamento que le iba a ayudar. Sin embargo, el doctor nos recibió de emergencia y no había ningún personal, ninguna de las enfermeras que usualmente la apoyan no estaban presentes. Entonces el doctor me dijo: Justin, yo voy a necesitar tu ayuda. Necesito que le sostengas los brazos a tu hija. En ese momento Isabela estaba pegando gritos. Y mientras que el doctor arreglaba la inyección y le ponía la inyección, yo tenía que sostener los bracitos de mi pequeña hija. Y yo me imagino que si yo estuviera en la situación de Isabela, yo estaría viendo con sus ojos llenos de lágrimas, viendo a mi papá diciendo: este papá mío, qué monstruo. Qué ogro que él me esté causando tanto dolor y tanto sufrimiento. ¿Por qué no lo detiene? Pero la diferencia entre Isabela y yo en ese momento es que yo sé algo que ella no sabe. Yo conozco y yo sé que este sufrimiento momentáneo le iba a ser de enorme ayuda en el futuro. Sin que ella lo supiera, pareciera que el sufrimiento es malo, pero al saber los propósitos de su buen padre, ella podría haber recibido ese sufrimiento con gozo y con fe. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo, que cuando nos enfrentamos con sufrimiento, podemos pedirle a Dios sabiduría para poder ver el sufrimiento como Él lo ve. Y él dice que Dios le da a todos abundantemente y sin reproche. O sea que esto es simplemente un acto de gracia de parte de Dios. Él no da de una manera discriminada. No es que Dios tenga hijos favoritos y hijos menospreciados. Al contrario, Dios siempre honra la humildad y su fe de su pueblo independiente de su situación. A lo largo de la epístola, Santiago empieza a entrar a los temas del que tiene muchos recursos y el que tiene pocos recursos. El punto aquí de Santiago es que no importa si tú tienes mucho, tener mucho materialmente no te adquiere, no te gana más de Dios, y tener poco materialmente no es algo que limita lo que Dios te va a dar. Más bien en fe pedimos y Dios da abundantemente y sin reproche. Él da generosamente por gracia. Eso es sumamente importante a la luz de los próximos versículos, porque Santiago está enfatizando algo acerca del carácter bondadoso de Dios. Noten lo que dice Santiago en versículos 6 al 8. Pero que pida con fe sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago llega a criticar fuertemente la duda, pero la duda específicamente que Santiago tiene en mente es la duda del carácter bueno y la naturaleza buena de Dios. Él está preocupado en este versículo y en otros en la carta con manifestar la bondad de Dios. Dios es bueno, Él da abundantemente, sin reproche, Él es generoso. Él repite en versículo 17 que toda buena dádiva viene de Dios. La duda que Santiago está criticando no es simplemente una duda existencial de si existe o no Dios, ni es el preguntar y cuestionar por qué estamos pasando este sufrimiento. Más bien, la duda que Santiago está criticando es dudar el carácter bueno y generoso de Dios en medio del sufrimiento. La persona que por un lado busca obtener algo de Dios, pero luego critica su carácter y juzga a Dios como si fuera malo en base al sufrimiento que está pasando. Esa es la duda que no resulta en una respuesta de Dios. Nosotros sabemos por las Escrituras
que no hay nada malo en preguntarle a Dios ni en cuestionar los propósitos de Dios, siempre y cuando se tenga claro la mera naturaleza y carácter bueno de Dios, tal y como Él se ha revelado. Las Escrituras están llenas de pasajes que son clasificados como un lamento. El lamento es el expresar claramente y poner nuestras quejas y nuestros cuestionamientos delante de este Dios bueno. Y sin embargo, esto siempre se hace con una claridad del carácter bueno y misericordioso de Dios. Si no fuera así, no expresaríamos ese dolor. Noten, por ejemplo, Salmo 13. Salmo 13 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero noten cómo termina Salmo 13 en versículos 5 y 6. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. No hay ningún problema con expresar nuestro dolor y sufrimiento y las preguntas que hay en nuestro corazón. Eso no es la duda a la que se refiere Santiago. Es cuando nuestras preguntas pasan a ser preguntas, a de repente ser una condena del carácter de Dios. Llegan a cuestionar de si Dios en verdad es bueno. De que el cuestionar ha pasado a juzgar y negar la fe en la persona de Dios. Nuestra confianza en medio del sufrimiento es en el carácter y en la bondad de Dios, aun si no entendemos por qué estamos sufriendo. Confiamos porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, entonces podemos enfrentar el sufrimiento, pedirle sabiduría y Él da abundantemente y sin reproche. O para quizás ponerlo de otra manera, cuando nos encontramos con el sufrimiento, deberíamos juzgar nuestras circunstancias por lo que sabemos acerca del carácter de Dios y no juzgar el carácter de Dios por nuestras circunstancias. Dios es bueno. Independiente de lo que estemos pasando, podemos confiar entonces que sus propósitos son buenos. Las Escrituras están llenas de afirmaciones de la bondad de Dios. Salmo 84, porque el sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Salmo 34, 8. Prueban y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Éxodo 34, 6. El Señor, Dios compasivo y clemente, abundante en misericordia y verdad. Nahum 1, 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Las Escrituras afirman constantemente la bondad de Dios, y principalmente quizás, parte de la razón por la que personas caen a la duda que Santiago está manifestando es porque no han conocido el carácter de Dios en las Escrituras. Las personas cristianas que de repente se enfrentan con el sufrimiento y no han formado sus ideas de Dios a través de las Escrituras, fácilmente llegan a juzgar el carácter de Dios. Su idea de Dios ha sido más formada por ellos, por sus sentimientos, por sus caprichos, por prédicas que ellos han escuchado, quizás por filosofías vacías de un tal Dios sentimental, pero no se parecen sus ideas al Dios de las Escrituras.
Vean las Escrituras, mis hermanos. Si queremos recibir el sufrimiento con fe, tenemos que saturar nuestras vidas con las Escrituras. La cantidad de veces que el Dios Trino es fiel a un pueblo difícil y necio, la cantidad de veces que Dios es misericordioso y generoso, la cantidad de veces que Él llena, Él derrama bendiciones en abundancia sobre su pueblo. Vean cuántas afirmaciones hay de la bondad y la gracia de Dios, pero más que todo eso, vean cómo Él no escatimó a su propio Hijo, más bien Él trató en Cristo todas las raíces de todo el sufrimiento que nosotros enfrentamos, y el Señor Jesucristo se ha levantado entre los muertos, conquistando en sí el mundo. Caemos a esta duda en muchos casos porque simplemente no conocemos a Dios, porque no hemos saturado nuestra vida con la palabra de Dios. Si quieres estar listo para enfrentar el sufrimiento con gozo y con fe, satura tu vida con las Escrituras. Esta persona que vive entre la fe y la incredulidad en cuanto al carácter de Dios, Santiago lo compara a una ola tirado a un lado o a otro. O sea, nunca tiene la misma forma. Siempre está cambiando. Algún días cree en Dios, otros días rechaza a Dios como malo. Y Santiago llega a decir la famosa frase: hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Que a final de cuentas, la inestabilidad permea esta persona porque no han arraigado y edificado su vida sobre el fundamento sólido del Evangelio. Ahora, al principio todo lo que Santiago está diciendo suena muy tajante, como si Dios fuese muy delicado y solo quiere que la gente hable cosas bonitas acerca de Él. Pero eso no es el punto. El punto aquí con la fe y la duda es como cualquier relación. Si uno quiere cultivar una verdadera relación de confianza, en algún momento tiene que dejar atrás los resentimientos, rencores, la desconfianza y verdaderamente entregarse a confiar. Si no, jamás se procede a la relación. Y lo mismo es cierto con el caminar cristiano. Santiago quiere animarnos a reconocer que el camino seguro para enfrentar el sufrimiento es con gozo y con fe. Arraigados, anclados a la verdad de que hay un Dios bueno y misericordioso que está gobernando soberanamente el sufrimiento. Con esto voy terminando. Si no sabías, muchos de los himnos de la fe cristiana fueron escritas en momentos de enorme sufrimiento. Thomas Dorsey era un compositor musical de jazz y blues en los Estados Unidos y más o menos al principio del siglo XX. Él se volvió algo reconocido por algunos grupos que él había iniciado y algunos de los himnos de gospel que él escribió. Él redacta la historia detrás de una de sus canciones más famosas, y esta canción se llama Bello Dios, toma mi mano. Thomas Dorsey cuenta la historia así, se los voy a leer. En el 1932 tenía 32 años y era un marido relativamente nuevo. Mi esposa Nettie y yo vivíamos en un pequeño apartamento en el lado sur de Chicago. Una calurosa tarde de agosto tuve que ir a St. Louis, donde iba a ser presentado como solista en una gran reunión de avivamiento. No quería ir. Nettie, su esposa, estaba en el último mes de embarazo con nuestro primer hijo. Pero mucha gente me esperaba en St. Louis. En el ardiente calor de St. Louis, la multitud me pedía cantar una y otra vez. Cuando finalmente terminó y me senté, un mensajero apareció corriendo con una nota. Abrí el sobre y habían escrito sobre una hoja las palabras: su esposa acaba de morir. Cuando regresé me enteré de que Nettie había dado a luz a un niño. Yo oscilaba entre el dolor y la alegría. Sin embargo, esa noche mi querido hijo murió. Enterré a Nettie y a nuestro pequeño juntos en el mismo ataúd. Luego me derrumbé. Durante días me encerré, sentí que Dios me había hecho una injusticia. No quería servirle más ni escribir
canciones. Y dice Dorsey que pasó meses con un duelo profundo y con razón. Hasta que un amigo le invitó a una reunión de coros musicales de gospel y Tomás Dorsey logró una tarde encontrarse en un salón solito con un piano. Y se sentó en el piano y empezó a tocar el piano y es como se le vinieron las palabras de esta canción que dice: bello Dios, tómame, guíame y llévame. Débil soy, cansado estoy en la noche y tempestad. A tu luz guíame. Ten mi mano, Señor, tómame. Cuando el día sea gris, bello Dios, quédate. Cuando casi llegue al fin, clamo a ti, llamo a ti, no me dejes caer. Ten mi mano, Señor, tómame. Cuando venga oscuridad y se acerque el vendaval, cuando el día llegue a su fin, cuando todo va a acabar, ten mis manos y pies. Tómame, bello Dios, tómame. ¿Cómo puede el cristiano pasar el profundo sufrimiento que pasó Tomás Dorsey y a la vez afirmar: bello Dios, tómame? Parece un contraste demasiado fuerte. Tomás Dorsey recibió el sufrimiento con gozo y con fe. Pero quizás aún estés pensando, Justin, pues qué bonito que él lo pudo hacer y qué bonito que muchos lo han hecho, pero para mí esto es imposible. La única manera en la que nosotros podemos enfrentar el sufrimiento con gozo y con fe, la única razón es por lo que nuestro Señor Jesucristo ha logrado por nosotros. Noten lo que dice Hebreos 2:12. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea que Cristo mismo se enfrentó con el sufrimiento y Él vio el sufrimiento de la cruz y la resurrección, y Él en ese momento recibió la cruz, recibió la muerte, recibió todo el dolor y todo el sufrimiento en sí mismo, y lo recibió con el gozo puesto delante de Él. Que lo que Santiago le llama al pueblo de Dios a hacer, nuestro mismo Dios en Cristo lo ha hecho. Y Él, al morir y resucitar, ha garantizado por nosotros ese futuro al cual nosotros vemos y al cual nosotros esperamos mientras que sufrimos. El único poder que nosotros tenemos para enfrentar el sufrimiento con gozo es por el poder del Evangelio. Es por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que enfrentó también el sufrimiento con gozo. Así que te pregunto, hermano, hermana, ¿cómo enfrentarás tú el sufrimiento? ¿Con gozo y con fe? En algún momento el sufrimiento tocará tu puerta. Con los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, quien por el gozo delante de Él recibió el sufrimiento, nosotros entonces somos capaces de también recibir el sufrimiento con gozo y con fe. Padre, pido que tú obres en tu pueblo para que podamos sufrir bien. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos.